Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Gálatas, allá en el capítulo 6. Hoy vamos a considerar el noveno tema en la serie Los unos a los otros. Noveno tema en la serie Los unos a los otros. El tema de hoy es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, versículo 2, lo siguiente. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y que agrega el apóstol, y cumplid así la ley de Cristo. Y cumplid así la ley de Cristo. Las cargas en la vida pueden ser por muchas razones: presiones, problemas, dificultades, crisis. Pero en el contexto de Gálatas capítulo 6, los primeros 5 versículos, las cargas acá tienen que ver producto del pecado en la vida de uno o de varios creyentes. Es interesante que el libro de los Salmos, en el capítulo 38, verso 4, David dijo lo siguiente: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Es decir, que el salmista reconoce que muchas veces en la vida de creyentes, de hijos de Dios, las cargas no son por problemas, no son por crisis, no son por pérdidas, sino que son producto de cargar las consecuencias del pecado en la vida de creyentes. Personas que dicen: yo soy un hijo, soy una hija de Dios, pero están andando demasiado en amistad con el pecado, pesa en sus conciencias. Hay desánimos, hay luchas, debilitamiento espiritual, pérdida de convicciones, y es evidente que esa creyente que está luchando con esta carga de pecado en su vida no está teniendo una vida gozosa, victoriosa en Cristo. Dios quiere usarnos, a ti y a mí, para traer liberación a la vida de otras personas que lamentablemente están luchando con pecado en sus vidas. Pero déjame decirte algo: este ministerio, esta responsabilidad no es algo fácil, porque luchamos aún nosotros mismos con nuestra propia naturaleza carnal. Pero aquí dice la Escritura: sobrellevar las cargas, ayudar a alivianar la carga de aquel hermano, de aquella hermana que por desobediencia al principio, a los principios de Dios, está andando en angustia producto de su pecado. Esta era una gran preocupación para el apóstol Pablo. Observa lo que dice Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. Pablo dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta expresión, en alguna falta, puede ser en desobediencia a la ley de Dios, es decir, deliberadamente. También puede implicar un resbalón en su vida producto de un descuido. Pero también esta palabra puede significar ser atrapado por el pecado. De hecho, Dios le dijo a la nación de Israel en el pasado: vuestro pecado os alcanzará. Podemos preguntarle a David, y David reconoce las implicaciones y las complicaciones en su vida producto del pecado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dejó claro que los creyentes, todos los creyentes, tienen esta responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, eso no significa
que nos vamos a convertir en vigilantes o policías de los demás. Había una serie que yo veía cuando niño, se llamaba Don Gato y su pandilla. Top Cat le llaman en inglés. Y siempre Don Gato estaba huyendo ¿de quién? De Matute, el policía. Dios no nos ha llamado a ser ese tipo de persona. Pero Dios sí te ha llamado a ayudar a los hermanos que están con cargas en su vida, producto de que no han habido convicciones y ha cedido al pecado en su vida espiritual. No tenemos opción. Si queremos permanecer en la voluntad de Dios, tenemos que restaurar al hermano o a la hermana que está luchando con las cargas del pecado en su vida. Permíteme en los minutos que me quedan considerar contigo 5 patrones para realizar este proceso. 5 patrones, 5 claves, 5 verdades, le he llamado patrones, que nos ayudan en nuestra vida, escúcheme bien, a cumplir este mandato. Es su responsabilidad, mi responsabilidad de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora, Pablo está preocupado por la comunión de la iglesia en Galacia. Está preocupado Pablo. Para esto nos da algunos principios o patrones. El primer patrón para cumplir esta responsabilidad o este proceso es el patrón de la comunidad necesaria. ¿Y a qué me refiero como comunidad necesaria? Si tú observas bien, el texto comienza diciendo, vosotros, dice, hermanos, y luego agrega, vosotros que sois espirituales, vosotros, hermanos, vosotros. ¿Qué significa esto? Que la restauración, el ayudar a aquel hermano o hermana que está luchando lamentablemente con pecado en su vida, la restauración es tarea de todos y no de algunos. Decir a mí no me compete, a mí no me interesa, esa indolencia es pecado, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esta exhortación no está dirigida a un miembro en particular de la iglesia en Galacia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois miembros de la iglesia, todo creyente ha de tomar parte en este asunto. No puede haber indiferencia hacia las luchas de nuestros hermanos. Porque es posible que él esté luchando porque no sabe, en su inmadurez o en su ignorancia, no sabe cómo luchar. Por ejemplo, la Biblia es muy clara en decirnos, huid de las pasiones juveniles. Pero también la Biblia es clara para decir, resistid al diablo. ¿Sabes cuándo caemos? Cuando en vez de huir, queremos ¿qué? Resistir. Y cuando debemos resistir, queremos ¿qué? Huir. Varones, estábamos estudiando la vida de José frente a la propuesta, el acoso de la mujer de Potifar. ¿Qué hizo José? ¿O tenía que resistir? No, si él hubiese resistido, hubiese caído a la propuesta. Está ahí entonces que tal vez ese creyente no sabe luchar con su pasado. Tal vez está luchando con algún vicio, con alcohol, con cigarrillos, depende de algo, y no sabe cómo tener la victoria, y Dios no le ha dado el milagro del cambio. Si Dios no te hizo el cambio y quitar ese vicio de tu vida, si Dios no hizo el milagro, te toca trabajar más duro. Te toca disciplinarte. Te toca buscar ayuda. Pero usted debe vencer ese pecado. Tal vez necesita la ayuda de alguien. Por eso el texto dice, vosotros, el patrón de la comunidad. ¿Por qué de la comunidad? Porque somos familia de Dios y nos necesitamos. ¿Cómo tratar con el pecado de otra persona? Ya sea su pecado o lo que ha hecho a mi vida. El Señor Jesucristo fue muy claro y quiero que observes en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17,
cómo Pablo nos aconseja el tratar con el problema de pecado con otra persona. Al mirar Mateo capítulo 18, verso 15, quiero que observes cómo el maestro delineó el proceso de confrontar la situación pecaminosa y también buscar solución. Verso 15 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca, nuestras versiones dice contra ti. Voy a ser honesto, en los manuscritos más antiguos no aparece ese que está pecando directamente hacia tu persona. Se sobreentiende por el contenor de la conversación, pero puede ser que te pecó directamente contra ti o no. Pero requiere ese hermano una confrontación para una restauración. Y no confrontar para hacer justicia. ¿Nota la diferencia? A veces confrontamos porque queremos hacer justicia y en mi justicia yo quiero que reconozca que estuvo mal. ¿Cuál es el proceso del Señor? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, primero ve y repréndele estando tú y él solos. Primero es personal. Primero es directo a esa persona y cuidado con divulgar tu problema a otros. Porque lo que más daña, te cuento lo que me hiciste para que ores por mí. Eso es falsa espiritualidad. Ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, es decir, si llegan a acuerdos, si hay reconciliación, el término has ganado es un término muy rico. Casi sería como haber ganado el premio mayor. Ganar en términos monetarios es un gran triunfo. Has ganado a tu hermano. Y de hecho Dios pone mucha importancia en lograr recuperar a hermanos que están caídos o en pecado. Segundo paso, verso 16. Mas, si no te oyere, fuera indiferente, no reconoce, etc. Ahora, tú estás buscando restaurarle la reconciliación, no hacer justicia. ¿Lo tiene? Porque yo he estado presente cuando me dice, pastor, quiero que venga, me acompañe como testigo porque quiero hablar con tal persona. Y lo único que quiere es testigo de su justicia. Dios nos llama a renunciar. Aunque yo no haya cometido la ofensa, si yo me acuerdo que alguien tiene algo contra mí, es mejor que deje mi adoración, que deje mi ofrenda y solucione los problemas. ¿Tienes temas pendientes que solucionar? Hermanos, familia, creyentes. Mas si no te oyere, segunda etapa, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora vas en tu proceso de ganar al hermano. De restaurarle, buscas testigos. Estos testigos van silenciosamente para observar la situación. No necesitan comentar, no son intermediarios, no son abogados, sino necesitas testigos para demostrar que tú en tu amor de creyente quieres alcanzar al hermano porque hay comunión, porque hay un pueblo del Señor. Recuerda que este patrón es dado en la comunidad necesaria, vosotros, miembros. Ahora, verso 17. Si no los oyeres, dilo a la iglesia. Ya ahí traspasa los conflictos y necesita la intervención del liderazgo de la iglesia. Y si no oyere, ¿a quién? A la iglesia, por último, tenle por gentil y publicano. Es decir, posiblemente no sea un creyente, pero hiciste todo de tu parte para buscar ¿qué cosa? La reconciliación. El proceso es claro, mira conmigo, el proceso es claro. El ofendido debe buscar la reconciliación. Si el intento fracasa, debe buscar testigos para hacer el segundo intento. Si el segundo intento fracasa, se debe llevar el asunto a la iglesia. La restauración debe seguir a la confesión y el perdón también del pecador o de los pecados. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos evitado si en el silencio, en la prudencia, siguiendo el consejo del Señor, hubiésemos solucionado las cosas personalmente y no salir diciendo, interviniendo, involucrando
a otras personas que no eran necesario hacerlo. Primer principio entonces, primer patrón, el patrón de la comunidad. Vosotros que sois en el círculo del cuerpo del Señor. Segundo lugar, el patrón de la cualidad necesaria. ¿Por qué cualidad necesaria? Porque no somos el policía y el vigilante. No estamos llamados para andar enjuiciando, pero sí estamos llamados para cuidar a nuestros hermanos. El patrón de la cualidad necesaria. Pablo, exhortando a los hermanos de Galacia, dice, vosotros que sois, condición. ¿Cuál es la cualidad necesaria? Espirituales. Es decir, la restauración es tarea de los creyentes espirituales. Déjame decirte algo. Cuando miramos el Nuevo Testamento, hay dos clases de personas, y posiblemente están hoy acá con nosotros. Creyentes y no creyentes. Próxima serie que voy a predicar va a ser Madurez en la vida cristiana. Y uno de los temas va a ser cuál es el tipo de corazón que tú tienes. Porque hay 4 tipos de corazones que vienen a oír la palabra. Pero de los 4 tipos, solo el 25% da fruto. 2 aparentan, 1 verdadero fruto, 2 tienen corazón completamente duro, pero ahí vienen, ahí están. En el Nuevo Testamento hay 2 tipos de personas, creyentes o no creyentes, hijos de Dios o hijos de Satanás. No hay cuasi. Nadie está en medio, en terreno desconocido. Y el Espíritu te da testimonio, ya sea que si eres inconverso o si eres un creyente. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y tu propia conciencia te dice, tienes un problema porque no te puedes aferrar. Yo hice una oración y ya soy salvo. No. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si no hay ese cambio, o eres un hijo de Dios o eres un hijo de Satanás. Estás en la luz, estás en las tinieblas. No hay más. Ahora, dentro de los hijos de Dios, Pablo aquí lo dice, hay creyentes que son espirituales y creyentes que son carnales. Ahora, el creyente carnal es muy difícil de diferenciarlo de un inconverso. Porque el creyente carnal a veces tiene las mismas metas, los mismos deseos que la gente del mundo. Pablo enfrentó este problema con la iglesia en Corinto. Ellos eran llenos de todos dones espirituales, de grandes habilidades, habían sido capacitados. Pero en el capítulo 3 Pablo dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Escúcheme bien. El creyente espiritual vive en el Espíritu y anda en el Espíritu. No que no se equivoca, no que no peca, no que no comete errores. Pero esta exhortación está llamada a creyentes espirituales. Porque un creyente carnal puede ser motivado por egoísmo, por envidia. Hay un dicho que dice, y a veces lo creo, no come y no deja comer. Se vuelve un estorbo, un tropiezo. Yo no lo hago, pero tampoco quiero que otros lo hagan. Creyente carnal. ¿Cuál es el patrón de la cualidad? ¿Por qué es tan importante el ser creyentes espirituales? ¿O quién es un creyente espiritual? No es un creyente que lleva muchos años, porque escúcheme bien, usted puede llevar muchos años en la iglesia y ejercer muchos oficios o funciones y seguir siendo un creyente carnal porque no sabe enfrentar los problemas espiritualmente. Y mira lo que dijo el maestro en Lucas capítulo 6, verso 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Mira el verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué dice el Señor? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cuál es el requerimiento? Cualidad necesaria. Vosotros que sois espirituales. La espiritualidad es una lucha de todos los días. Y no son años en el cristianismo. Porque yo he visto a creyentes viejos en el Evangelio y tener reacciones tan carnales, incapaces de poder enfrentar con prudencia, con sabiduría, un problema ajeno. El creyente espiritual tiene la responsabilidad de ayudar a los creyentes que están luchando con pecado en sus vidas, pero también tiene la responsabilidad de no ser de tropiezo a otros. Mira Romanos capítulo 15, verso 1 y 2, cómo somos responsables de no ser de tropiezo. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No podemos ser, ¿qué cosa? De tropiezo. Observa 1 Corintios capítulo 8, verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Recuerdas el patrón de la cualidad necesaria? Vosotros que sois espirituales. Por último, Santiago capítulo 1, verso 26 es muy claro en esto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Mira el verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Segundo clave importante: sobrellevar las cargas los unos de los otros. 5 patrones para realizarla. El primer patrón, la comunión necesaria. El segundo patrón es el patrón de la cualidad necesaria. Tercer patrón, ¿cuál es? El patrón de la comprensión necesaria. ¿Por qué comprensión necesaria? Porque la función, el sobrellevar las cargas, es aliviar, no angustiar. Es solucionar, no complicar. Es confrontar para ganar, no para demostrar yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Pablo dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa es tu meta, ganar, restaurar. La restauración es una tarea que debe hacerse con genuina humildad. Escúchame bien, el término restaurar significa colocar el hueso en su lugar, soldar, remendar, ayudar, organizar. Que vuelva al gozo de la comunión con el pueblo del Señor, que vuelva al gozo de la comunión con el creyente. Pero la cualidad necesaria que Pablo presenta, con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo y característica esencial de un creyente que es humilde. Yo he visto confrontaciones de creyentes con prepotencia. No te creo, pero igual te tengo que perdonar. Es lo que Dios me dice. Lo tengo que aceptar. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? Al tratar con el hermano, no puede ser con ira, llevados por nuestras pasiones, sino con sentido de comprensión y humildad. ¿El propósito cuál es? Restaurarle, remendar, unir, colocar el hueso en su lugar, ordenar. A veces duele, pero duele una vez. Y luego viene el descanso. Por eso se requiere humildad. De hecho, en el verso 3 de Gálatas capítulo 6, Pablo dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuidado con la arrogancia. Cuidado con la arrogancia.
como decía, te tengo que perdonar, con esa arrogancia. Cuidado. Me gusta el consejo de Pablo a Timoteo, porque es un consejo que nos da a nosotros cuando tenemos que enfrentar esto. Y mira lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. Aún nosotros como líderes. Porque el siervo del Señor, ¿qué dice? No debe ser contencioso. Mandato más claro no puede ser. Si no sabe lidiar con los problemas y es contencioso, no puede estar en esa posición. Si no, ¿qué significa ese si no? Es un nexo de contraste. Mira, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Pero ¿qué se requiere del siervo del Señor? Que no sea contencioso y que tenga mansedumbre, que es evidencia de humildad. De hecho, cuando Pablo escribió a los hermanos de Colosa, les dice lo siguiente, observa, y cómo la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia deben ser parte de nuestro carácter. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 12, vestíos. Es decir, que es una acción que yo debo tomar. No puedo, Señor, dame humildad. Señor, dame mansedumbre. No, es mi responsabilidad doblegar mi carácter, buscar la forma de hacerlo. Vestidos pues como escogidos de Dios, como santos y sin mancha, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuánta humildad, lo digo yo, me falta para corregir y confrontar como padres con nuestros hijos? A veces hablamos de la autoridad, de la imposición, y nos falta también mansedumbre, y me falta también humildad. Como padre con su hijo, sus hijos, como cónyuge con nuestro consorte, como líderes y la asamblea, como el pastor y su grey, como un cristiano con otro cristiano. Mansedumbre. El patrón de la comunidad necesaria, el patrón de la cualidad necesaria, que son espirituales, el patrón de la comprensión necesaria, restaurable con espíritu de mansedumbre. Mira lo que Pablo nos enseña. Pablo tuvo que enfrentar problemas con la iglesia de Corinto y lo hizo con humildad. En cuarto lugar, mira conmigo, el patrón, cuarto patrón, que es el patrón o el ejemplo de la consideración necesaria. Hay una cualidad, hay una comprensión, hay una comunidad, pero hay una consideración que es importante. ¿Cuál es? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Que en esa soberbia confrontamos a alguien y luego nosotros volvemos a caer en lo mismo y aún el daño es peor que lo que está haciendo la otra persona. La restauración debe ser hecha con precaución. El sentido original del texto dice así, obsérvalo conmigo. El que hace la corrección ha de vigilarse a sí mismo. No debe perderse de vista a sí mismo jamás. Pero está diciendo que suele ocurrir que a veces en nuestra proyección de esconder nuestros propios pecados y fracasos, condenamos y enjuiciamos a los demás. De hecho, quienes tienen ese espíritu legalista, por lo general son poco involucrados en la iglesia del Señor, son poco comprometidos, pero sí son muy buen críticos. Por eso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque el corazón es engañoso. Por último, último patrón, no lo menciona Pablo, pero sí lo implica Santiago en el capítulo 5, verso 16, que todo esto,
La comunidad, la cualidad, la comprensión, la consideración, el llevar la carga, el ayudar a aquel que está luchando en su vida con pecado, siempre, siempre, siempre tiene que estar acompañado del clamor necesario, de la oración. Porque si no hay oración, solo es obra de la carne. Solo es yo querer cambiar a los demás. Solo es yo querer convencerlos, yo querer ayudarlos. Sin Dios no hay nada. Es por eso que Santiago en el capítulo 5, verso 16 dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La restauración debe ser hecha ¿con qué? Con oración. En Santiago capítulo 5, el problema de salud de este creyente es por el pecado. Es claro en el contexto, dice el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Es por eso que David dice en el Salmo 32, usted lo conoce, mientras callé, mientras él estaba en pecado, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Hubo consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias espirituales. De hecho, mira conmigo en 1 Corintios, capítulo 11, verso 30. Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos también duermen. Aquí hay 3 niveles de disciplina por el pecado de un creyente. Primero es enfermos. Y no es una enfermedad, no, me resfríe. Ahora, ojo, que usted mañana se enferme, no vamos a decir el domingo, se enfermó el hermano, Dios le está que. Porque eso no lo sabe ni usted ni yo. Lo sabe la persona y Dios. No debemos juzgar. Pero hay algunos enfermos, otros débiles. El débil es aquel, quiere ir, pero no va. Quiere hacer, pero no lo hace. Y los mandatos del Señor, en cierta forma, les son gravosos. ¿Por qué? Porque hay debilitamiento espiritual en su vida. No hay compromiso, no hay convicción, no hay victoria. La vida cristiana es una vida victoriosa. Luchamos, tenemos problemas, amén. Pero en Cristo somos más que vencedores, amén. Pero ese creyente no puede vivir a la luz de esa verdad. Porque está débil y algunos duermen. No podemos pretender restaurar a un hermano, a una hermana, sin involucrar de por medio la oración. Porque es la oración lo principal que abre todos los corazones. Pregunta, ¿cree usted que es importante la oración? No los escuché. ¿Cree usted que es importante la oración? ¿Por qué no asiste a los servicios de oración? ¿Ah? ¿Por qué decir, oren por mí y no orar con el pueblo de Dios? Si es un mandato de las Escrituras, orad los unos por los otros. Cuidado de vivir solo de ideales y no de realidades. Pasos prácticos, solo preguntas de evaluación final. Primero, hagamos una evaluación de conciencia. Esto es personal. ¿Eres un cristiano carnal o espiritual? No me contestes. No agaches la cabeza, mírame, no esconda la vista. ¿Es usted un creyente espiritual o carnal? ¿Estás andando en el espíritu o estás andando en la carne? Los demás puede que veamos claramente si eres un creyente carnal o eres un creyente espiritual. Acércate a alguno de nosotros y pregúntanos, ¿cómo me ve como creyente?
¿Tengo las señales de un creyente carnal o tengo las señales de un creyente espiritual? Evaluación de conciencia. Es usted. Porque no te hace más espiritual venir domingo a domingo a la iglesia. Porque a veces venimos para calmar la conciencia, pero no porque hay hambre de adorar, de crecer, de servir a Dios. Segundo, hagamos una evaluación congregacional. Ya no es personal, ya no es de conciencia. ¿Somos una iglesia que sabemos solucionar nuestros problemas? ¿Somos buenos para criticar y murmurar? ¿Somos capaces de dar solución o solo vemos problemas y reaccionamos todo el tiempo mal? Hagamos una evaluación congregacional. ¿Estamos equipados para enfrentar las cosas? ¿Se nos ha enseñado? ¿Tenemos estos ministerios para ayudar? Por último, hagamos una evaluación de conciencia espiritual. Presta atención. ¿Eres realmente, escúchame bien, un hijo, una hija de Dios? No te pregunto si vienes a la iglesia, sino realmente estás segura, estás seguro que eres un hijo, una hija de Dios. No te pregunto si hiciste una oración, sino que en el fondo de tu corazón estás seguro, segura que eres un creyente. Si aún no estás seguro, ¿qué hacer? Hoy tiene la oportunidad de estarlo. ¿Cuántos hoy se arrepienten realmente de sus pecados y piden que Jesús realmente sea el Salvador de sus vidas? Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. El llamado es sobrellevar las cargas, los unos de los otros. Pero yo debo estar seguro en mi corazón si realmente soy un hijo, una hija de Dios. Porque puede que Dios hoy te está dando esa última oportunidad. Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Yo no sé realmente cuál es la condición espiritual de tu vida, pero es posible que hoy tú necesites ese cambio diciendo a Jesús, Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Si no lo has hecho, no te digo que te convenzas de algo, sino el Espíritu del Señor está acá y Él es el que da testimonio. Y si tú hoy necesitas reconciliarte con Dios a través de la confesión y el recibir a Cristo como tu Salvador personal, ahí donde estás, ora conmigo. Dile así, Jesús. Dile así, Jesús. Reconozco que soy pecador, que he vivido lejos de ti, pero hoy has hablado mi vida y en un acto de fe te recibo como mi Salvador personal. Dile así, perdóname, te acepto, te recibo como mi Salvador y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Bendito Padre Celestial, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Nuestros corazones están expuestos delante de ti, porque queremos honrar y hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.